que en el curso de mecánica de suelos, con el nombre de consolidación unidimensional o consolidación primaria, ¿ok? Entonces, todo este proceso, ¿no? Nosotros ya lo hemos visto en el curso anterior, esta condición no drenada, ¿no? Cuando el suelo es fino, de permeabilidad muy baja y no se permite el drenaje. Entonces, estas condiciones son importantes porque, como dije, nosotros podemos ensayar en el laboratorio estas condiciones que se encuentran en campo, ¿no? Dependiendo de los tipos de suelo que vayamos a evaluar. Entonces, dentro de los ensayos que vamos a ver está el ensayo de corte directo y el ensayo de compresión triaxial. El ensayo de corte directo es un ensayo muy simple que ahora ya casi no se utiliza. Es más, en la norma ustedes pueden encontrar que el ensayo de corte directo es solamente, ¿no?, recomendado en el caso de el análisis de rellenos controlados, ¿no? Y es más, ya casi va a salir de la norma, ¿no? Porque es un ensayo que sí, en un tiempo atrás, ¿no?, permitía, o digamos era una de las pocas formas de encontrar los parámetros de resistencia. Pero ahora el ensayo de compresión triaxial es un ensayo mucho más completo, es un ensayo mucho más interesante de realizar. Sí, Rodrigo, ¿tienes alguna consulta? No, Miss, perdón, se prendió el micrófono. Ok. Entonces, el ensayo de compresión triaxial ahora es un ensayo mucho más completo, ¿no? Que nos permite evaluar justamente varias condiciones, ¿no? Que ya vamos a ir analizando, ¿ok? Entonces, yo voy a comenzar por el ensayo de compresión triaxial, en el que nosotros tenemos aquí, bueno, este equipo que nosotros vemos al lado derecho, ¿no? Depende del fabricante, ¿sí? Pero en general la mayoría de los equipos es bastante parecido. Lo que nos interesa es saber el esquema, qué es lo que ocurre, ¿no? O cuáles son las partes de este ensayo. Entonces voy a acercarme un poquito a solamente a esta parte aquí, ¿no? Este es el ensayo de compresión triaxial, el equipo, y esta es la cámara, ¿ok? Esta es la cámara en donde al interior está el suelo, ¿no? El espécimen de suelo. Voy a ir poniendo aquí algunos nombres. Está. Este es el espécimen de suelo, ¿ok? Que está recubierto por una membrana de caucho, ¿no? Está recubierto por una membrana de caucho. Tanto en la parte superior como en la parte inferior tiene piedras porosas, ¿no? Tiene piedras porosas, ¿ok? A todo esto, como dije, se le llama la cámara de compresión triaxial. Si nosotros nos damos cuenta, por esta parte de aquí, ¿no?, están las líneas de drenaje. Y hay una línea de drenaje que ingresa y hay otra línea de drenaje que sale, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo, por ejemplo, ensayar la muestra en un suelo saturado. Y si yo mantengo abiertas las válvulas, voy a permitir el flujo. Quiere decir que puedo ensayar una condición drenada. Pero si yo quiero ensayar una condición no drenada, entonces cierro la válvula, ¿no? Cierro la válvula y se induce el exceso de presión de poros. Entonces, este ensayo es mucho más completo porque nosotros acabamos evaluando, ¿no?, diferentes condiciones, ¿de acuerdo? ¿Y qué válvula es esta? Esta, ¿no?, por este lado aquí, voy a colocar, por este lado aquí, nosotros tenemos la presión de confinamiento, ¿no? Entonces, todo esto se llena de agua, ¿no?, o de un fluido al cual se le aplica una presión. Toda la cámara, ¿ok? Toda la cámara se llena de agua, ¿no? Y se le aplica presión al agua. ¿Para qué? Para generar la presión de confinamiento a la muestra. Y luego, ¿no?, porque este ensayo tiene varios puntos, en la parte superior se genera, ¿no?, o se agrega una presión, ¿no?, una carga, ¿sí?, que, bueno, se distribuye en toda esta parte superior.
el platito de carga, ¿no? Esta carga vertical se distribuye en toda esta área, entonces voy generando una presión hasta llevar el suelo a la falla, ¿no? Entonces, en eso consiste este equipo, ¿no? Del ensayo de compresión triaxial, ¿ok? Entonces vamos a verlo con un poco más de detalle. Antes de eso voy a hacer un resumen, ¿sí? Y luego vamos a ir viendo ya los detalles dentro del ensayo de compresión triaxial. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este ensayo, nosotros tenemos dos etapas. Tenemos una primera etapa, ¿ok? En la que es la etapa de confinamiento. ¿Ok? Entonces voy a bajar un poco esto. Ya. En la primera etapa es el confinamiento. Confinamiento. ¿Ok? En la primera etapa es la etapa de confinamiento. ¿De acuerdo? Aquí nosotros lo que tenemos es un espécimen, ¿no? Aquí, un espécimen de suelo. Vamos a ponerlo. Vamos a ver así. Aquí. Esta es la probeta, ¿no? Y aquí vamos a ponerle, es un espécimen de suelo, o sea, vamos a ponerlo así. No sé si no, mejor lo voy a dibujar nomás normal, ¿no? Es un espécimen, ay, perdón. Mira. Es un espécimen, ok. Aquí, ay, perdón. Vamos a poner acá. Aquí así. Ok. Al cual se le aplica la presión de confinamiento. Una presión de confinamiento que vamos a ponerle de esta manera. La presión de confinamiento se le aplica a la muestra por todos lados. Ay, perdón. Así. A la muestra, ¿no? En este sentido. ¿Ok? Porque ¿qué hemos dicho? Llenamos, ¿no? Con agua o con un fluido, perdón, la cámara y generamos la presión de confinamiento sigma 3. ¿Ok? Esta presión de confinamiento sigma 3 corresponde a llevar el suelo a la condición inicial en la que él estaba. ¿De acuerdo? ¿Qué condición es esa? Entonces, nosotros cuando analizábamos aquí el terreno, vamos a poner por acá, cuando analizábamos esta condición, ¿no? Nosotros, ¿qué hacíamos? Retirábamos la muestra, ¿cierto? Y aquí ya no hay confinamiento y lo que hacemos durante el ensayo es confinar la muestra con las mismas presiones que tenía en campo. Entonces, si yo tengo, ¿no? Por ejemplo, aquí, voy a ponerlo aquí abajo. Ejemplo, nosotros tenemos el nivel de superficie, acá, este es un estrato, ¿no? Que tiene un peso específico conocido y yo tengo aquí voy a analizar a esta profundidad H, ¿no? Voy a retirar la muestra a esta profundidad H, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la presión a la que se encuentra a la profundidad H? ¿Cuál es el esfuerzo? Gamma, el peso específico, por la profundidad H, ¿cierto? Y si le damos un valor cualquiera, supongamos 1.9 toneladas metro cúbico, y a este H le damos 2 metros, ¿no? Esto será 1.9 toneladas metro cúbico por 2 metros. Esto me dará 3.8 toneladas metro cuadrado, ¿cierto?
Entonces, esa sería, digamos, la presión de confinamiento a la que se encuentra la muestra de este estrato de suelo a 2 metros de profundidad. ¿Quiere decir que ese es el valor que voy a colocar aquí al inicio del ensayo? No necesariamente. ¿Por qué? Porque este peso específico ha sido obtenido a través de ensayos de laboratorio, que no necesariamente se han ejecutado de la mejor manera. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que hacemos 3 ensayos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hacemos el ensayo 1, el ensayo 2 y el ensayo 3 y analizamos 3 presiones de confinamiento distintas, ¿ok? Que por ejemplo aquí puede estar en toneladas metro cuadrado. Y aquí yo pongo un valor, aquí pongo otro valor y otro valor. En estos valores que estamos colocando aquí, que vamos a colocar aquí, este valor debe estar incluido. O sea, debo evaluar intervalos de sigma 3 en los que la presión de confinamiento de campo esté incluido. Por ejemplo, yo puedo evaluar 3, 5, 7. ¿No? ¿Por qué? Porque evalúo 3 estados de esfuerzos distintos en los cuales la presión de campo, ¿no? Está incluido. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esta parte? ¿Preguntas hasta acá? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos después? Una vez que yo tengo ya la primera etapa, ya tenemos una primera presión de confinamiento. En la segunda etapa, vamos a poner aquí, segunda etapa, ya nosotros inducimos el corte. ¿Ok? La segunda etapa es la etapa de corte. ¿Y cuál es esa etapa? Entonces yo tengo mi sigma 3, ay, perdón, vamos a llevarlo aquí así para que entre. Yo tengo mi espécimen con el sigma 3 y voy aplicando, ¿no? Y voy a aplicar aquí un esfuerzo adicional, ¿ok? Que se le conoce como delta sigma. A este delta sigma se le conoce como esfuerzo desviador, ¿ok? Esfuerzo desviador. ¿Qué sucede? Yo voy aplicando, ¿no? En intervalos de poco a poco hasta que el suelo falla, ¿ok? Cuando el suelo falla, ¿sí? Yo voy a encontrar el sigma 1. El sigma 1 va a ser igual al valor del sigma 3 más el esfuerzo desviador que lleva el suelo a la falla. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede en la segunda etapa? Nosotros encontramos el esfuerzo principal mayor. Entonces, si yo evalúo aquí abajo, ¿no? Yo aquí voy a aplicar esos incrementos de carga y voy a encontrar el sigma 1 en toneladas metro cuadrado. Y voy encontrando los valores de sigma 3 y sigma 1. Pero, ¿qué hemos dicho? Estos son los 3 estados de esfuerzos en donde el suelo acaba fallando para cada uno de los ensayos. Pero durante la ejecución del ensayo nosotros vamos evaluando, ¿no? Diferentes estados de esfuerzos hasta llegar a la falla. Entonces ahí es donde decía que nosotros podemos tener 20, 30 círculos de Mohr. Entonces, ¿qué era lo que utilizábamos en ese caso? La trayectoria de esfuerzos para representar a la variación de los esfuerzos en el tiempo, también durante la ejecución del ensayo. ¿Ok? ¿Se entendieron las 2 etapas? ¿Sí? Ok, listo. Gracias, Rodrigo. Espero que además de Rodrigo, los otros 31 también estén entendiendo. Listo, entonces vamos a pasar a los detalles del ensayo. El ensayo de compresión triaxial es uno de los métodos más confiables para determinar los parámetros de resistencia. Es utilizado ampliamente en investigación y también para el desarrollo de ensayos convencionales para encontrar los parámetros SAFE.
Generalmente es utilizado con cuerpos de prueba cilíndricos de 50 milímetros de diámetro y 150 milímetros de altura. El cuerpo de prueba se envuelve en una membrana y se coloca dentro de la cámara cilíndrica, ¿no? Aquí dentro de esta cámara, normalmente llena de agua, ¿no? El cuerpo de prueba se somete a una presión de confinamiento, o sea, a esta agua le aplica una presión, esa presión de confinamiento por compresión mediante un fluido que se encuentra dentro de la cámara. Para provocar la ruptura se debe aplicar una carga axial, ¿no? Aquí en la parte superior comienzo a aplicar una carga axial. Por medio de un pistón de carga. A esto se le conoce como esfuerzo desviador. Esta carga se puede aplicar de dos formas. La aplicación de la presión hidráulica en incrementos iguales hasta la ruptura o la aplicación de deformación axial a una tasa constante. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Antes de pasar a los detalles del ensayo, vamos a ver un video donde preparamos el cuerpo de prueba para el ensayo de compresión triaxial y así podemos entender de repente un poco mejor la preparación para este ensayo. ¿Ok? Vamos a ver si... vamos a ponerlo acá. Ya. Entonces voy a compartir. Ya, voy a compartir aquí. Me van a confirmar que tengan el audio. Start by preparing your specimen. Sí se puede escuchar. Listo, gracias Adriano. Perfecto. Continuemos. Voy a ponerlo en pantalla completa. In accordance with your test standard. Once you have trimmed your sample to size, you will need to remove the split mold. In some cases, it can be useful to apply a small amount of non-corrosive silicone grease along the groove of the two halves of the split mold to help reduce resistance. We recommend the use of PT-FE silicone grease. If the specimen is stuck, use a disc the same size diameter as your specimen to apply even pressure when pushing. Be careful not to damage the specimen in the process. Now you have removed the specimen, you can place it on the base pedestal of the triaxial cell. If you are running an effective stress test, it is important you ensure the triaxial base has been completely de-aired. If you have not de-aired your triaxial cell, please see the link highlighted in the video. The link is also available in the description below. Assuming the base has been de-aired, slide a saturated porous disc onto the base pedestal. It helps to have a pool of water on the base to keep the stone saturated and avoid trapping any air as you slide the disc on. If you are not measuring pore water pressure or applying a back pressure, you may use plastic discs instead of porous discs. Now you have your triaxial cell ready, you can prepare your membrane. To place a membrane over a specimen, you will need to use a membrane stretcher. Start by checking your membrane for any holes by stretching it over some light. If okay, place the membrane in the center of the stretcher and fold either end over. The suction ball will act as a vacuum, sucking in the air between the membrane and stretcher, making it easier to slide over your specimen.
Position the specimen on the base pedestal. You can now place the membrane stretcher over the specimen without damaging it by using the suction ball. Once in position, remove the suction ball to release the vacuum. Roll both ends of the membrane off the stretcher. You will now need to secure the membrane in position with an O-ring using an O-ring stretcher. Slide the stretcher over the specimen and roll the O-ring down. Ensure the O-ring rolls onto the base pedestal and not onto the specimen. In some cases, you may wish to add the secondary O-ring to ensure the membrane is completely sealed. Another O-ring is required to secure the top of the membrane. Stretch another O-ring over the stretcher and place it on the specimen. You will need to do this before you put on the top cap. Place a saturated porous disc on the specimen and the top cap on top. Twist the top cap to avoid the drainage lead getting trapped when positioning the top half of the triaxial cell. Roll the membrane up over the top cap. Slide the O-ring off onto the top cap, being careful not to slide it onto the specimen. Remove the stretcher and fold the excess membrane down over the O-ring. You have now assembled your specimen for testing. Place the top of the triaxial cell onto the base and seal by screwing the locking nuts evenly. You may wish to apply a small amount of silicone grease on the O-ring to help avoid leakage. Position the cell in the triaxial frame. Open a path from the de-aired water tank into the triaxial cell. Ensure the bleed valve is open and fill the cell with de-aired water. Once it is nearly full, be ready to close the valve as water begins to flow out. Now your cell is ready. Aquí entonces es donde nosotros abrimos, ¿no?, la válvula para llenar, ¿no? O sea, hemos llenado todo el agua, hemos abierto aquí una válvula de fogue para que no haya ninguna burbuja atrapada, ¿no? Y ya tenemos toda la cámara llena de agua y podemos aplicar la presión a ese agua para generar la primera etapa. Now your cell is ready. Adjust the ram and displacement sensor, ensuring you... Ya en esta parte, ¿no?, es la celda de carga en sí, la que va a generar el esfuerzo desviador. También se pueden medir desplazamientos, como dice ahí, ¿no?, las deformaciones del cuerpo de prueba. You have enough travel length on the transducer to conduct your test. Complete a quick check, ensuring the correct valves are open and closed. If you are happy, you can begin your test. You may now configure a completely automated test using CLISP Studio software. Bien, voy a poner en esta misma otro video. Bueno, este tiene un volumen que en verdad no necesitamos porque nadie habla nada. Es el mismo ensayo, pero en este caso se observa cómo es la retirada del cuerpo de prueba al final del ensayo. ¿Okay? Entonces, un poco que se repite una parte.
Este equipo es distinto, ¿no? Diferente al que vimos en el video anterior. Esta cámara es un poco más grande. Esta es de un laboratorio en el sur, en la Universidad del Sur de Brasil, ¿no? También tiene exactamente los mismos, ¿no? Los medidores, las válvulas, por donde ejercemos presión a la cámara, etcétera, ¿no? Entonces, aquí también hace la preparación del cuerpo de prueba. Si vemos, es un cuerpo de prueba un poco menor, ¿no? Al anterior, ¿sí? Es más chiquito, pero se sigue el mismo procedimiento, ¿no? Tienes una muestra inalterada de suelo, a la cual, ¿no? Vas a tener que agregarle lo mismo igual, ¿no? La membrana de caucho, las piedras porosas, todo el mismo procedimiento que hemos visto en el video anterior, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahí está el cuerpo de prueba, ¿no? No lo prepara específicamente, solamente hace una demostración. Y luego, digamos, ya ensayaron, ¿no? Este espécimen. ¿Qué sucede? Yo les dije que a diferencia de, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un ensayo en una probeta de concreto, visiblemente se puede ver, ¿no? O sea, valga la redundancia, se puede ver dónde falla la probeta, ¿no? Se genera ahí una fisura, ¿sí? Que desarrolla un ángulo. En el caso del ángulo de falla de este espécimen, no se puede visualizar, o sea, podemos ver la deformación del espécimen, pero no podemos visualizar el ángulo exacto de falla. Por eso es que lo podemos calcular a través del ángulo de fusión, ¿no? 45 más phi medios. ¿Por qué? Porque el ángulo de falla está relacionado también a ese mecanismo que hay entre las partículas, al ángulo de fricción, ¿ok? Entonces, aquí lo que hace es la retirada del cuerpo de prueba una vez que ha finalizado el ensayo. Se está drenando todo el agua. Y retiramos, ¿no? Porque aquí están las líneas de drenaje por donde ingresa, ¿no? Donde se puede saturar el suelo y también por donde sale, ¿no? Entonces se ha deformado, ¿cierto? No se evidencia, o sea, no es necesariamente este el ángulo de falla, porque el ángulo de falla se da internamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí haces la retirada del cuerpo de prueba, puedes ver la deformación, no necesariamente se dibuja el ángulo de falla, y aquí, bueno, le puedes llevar, retirar una muestra, ¿no? Y encontrar inclusive algunos otros valores, ¿no? El contenido de humedad, por ejemplo, al final de la muestra para establecer hasta qué saturación estaba, etcétera, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el inicio, ¿no? Lo que ocurre, porque la etapa de confinamiento ya se da a través de generar la presión a la cámara. La etapa de corte ya es cuando aplicamos el esfuerzo desviador, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿sí? Es que desarrollamos el ensayo. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Adriano, Ana, No, Carlos, profesora. Cristian, Josué, ¿alguna consulta? Miss, esto, Sí. ¿con qué tipo de muestras o cada cuánto, o bueno, cómo se saca la muestra para este ensayo en todo caso? ¿Cómo se saca la muestra? De una muestra inalterada. Tienes una muestra inalterada en bloque, retiras un espécimen y lo ensayas, ¿no? Y dices a qué profundidad vas a obtener la muestra, ¿no? Y de ahí, bueno, haces el peso específico y luego preparas tu espécimen para desarrollar, ¿ok? Está bien, gracias.
se lo han explicado en mecánica de suelos. Pero la toma de muestras, según la norma, nosotros podemos llevar al laboratorio una muestra inalterada en bloque o una muestra alterada en bolsa. La idea para este ensayo, para el ensayo de peso específico, para el ensayo de contenido humedad, es que las muestras sean inalteradas, o sea, lleguen de campo tal cual, ¿no? Está en el laboratorio. Ahora, ¿a qué profundidad voy a colocar mi cimentación? Eso lo vemos de acuerdo a la norma, ¿no? Lo vamos a ver en la próxima semana. Y entonces de ahí puedes establecer de qué profundidad retiras la muestra, ¿ok? Para que la puedas ensayar. Bien. Bueno, aquí en el PPT también se explica, ¿no? Ya con un poco más de detalle. En la primera etapa, la etapa de confinamiento, tengo la muestra, ¿no? Y genero, lleno la cámara de agua, ¿no? Y aplico presión. Entonces, en esta primera etapa, la presión de confinamiento es igual a la presión sigma 1. Aquí el suelo no falla, ¿no? Simplemente lo llevo a su condición inicial. Entonces, se establece la condición de fuerza inicial mediante la presión de la celda sigma 3. Existe dos maneras, dos condiciones de drenaje, ¿no? Las que hemos visto, para evaluar en esta primera etapa. Es la condición drenada y la condición no drenada, ¿no? Drenado consolidado, en donde yo he saturado la muestra, o sea, dejo que el agua ingrese, ¿no? Y como este sigma 3 genera una presión, entonces la muestra se va a consolidar al valor de sigma 3. Si yo quiero que sea no drenado, no consolidado, simplemente cierro la válvula, no hay deformaciones, se genera exceso de presión de poros. O sea, se puede inducir el exceso de presión de poros, ¿no? Entonces, el ensayo no consolidado se le denomina con la simbología U, ¿no? La sigla en inglés de unconsolidated. La válvula de drenaje está cerrada, no hay variación de volumen y se induce un exceso de presión, porque si yo cierro las válvulas y ejerzo una presión, el agua va a recibir esa presión, ¿no? Y si no se puede drenar, entonces no se consolida. El caso del consolidado con la simbología C, la válvula está abierta, se permite la variación de volumen y no se genera exceso de presión de poros porque el agua fluye libremente. Entonces, aquí se genera en la primera etapa solamente la presión sigma 3. Hay una condición que tiene relevancia en la respuesta de las muestras del laboratorio sea aproximada a la respuesta de campo. Es la semejanza de los estados de esfuerzos efectivos. Para esto hay dos alternativas. Consolidar los esfuerzos verticales y horizontales, y esto implica un estado de esfuerzos no isotrópico, que sería lo más apropiado, ¿ok? Sin embargo, nosotros analizamos la muestra bajo estados isotrópicos, ¿no? En los que consideramos, ¿no? Que el comportamiento del suelo es linealmente elástico. Nos apoyamos en la teoría de la elasticidad para poder analizarlo bajo estas condiciones. ¿Y por qué no lo hacemos en la condición anterior? Bueno, porque eso implicaría también ensayos mucho más complejos. Y los que realizamos, ¿no? Que son estos de aquí, que son estos de acá, entonces nos llevan a valores bastante cercanos a lo real. Entonces, nosotros podemos establecer las condiciones de drenaje como consolidado isotrópicamente drenado y consolidado isotrópicamente no drenado. Sin embargo, ya en el ámbito ingenieril simplemente decimos CD y CU, ¿no? Y de esa manera trabajamos los ensayos. Aquí se puede visualizar la etapa 1 a través del plano PQ de trayectoria de esfuerzos, ¿no? Habíamos dicho que la línea K sub 0 representa el estado en reposo del suelo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde no hay deformaciones? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al retirar la muestra, nosotros vamos al valor de 0, ¿cierto? Y nosotros podemos hacer, por ejemplo, el estado de tensión isotrópico en el que aplicamos las presiones hasta que llegamos a la condición, digamos,
de campo, ¿no? Vamos del estado al final de la saturación, ¿cierto? Y el B, que corresponde al estado en reposo, ¿no? O sea, la condición inicial en la que el suelo se encontraba. Y ACB, ACB es la trayectoria de esfuerzos del modo de reconsolidación según la línea K sub 0. Y el ADB, que vendría a ser esta trayectoria de esfuerzos, corresponde al modo de reconsolidación simplificado, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos finalmente en la primera etapa? Llevamos el espécimen o la muestra de suelo a la condición inicial para simular, ¿no? La condición en la que el suelo se encontraba en campo. Porque aquí no, el suelo todavía no ha fallado, porque recuerda que el suelo falla en el diagrama PQ cuando nosotros llegamos a la línea KF. Entonces, en la segunda etapa, ¿no? En donde inducimos el esfuerzo axial, el esfuerzo desviador, el delta sigma, hasta que, llegamos a la ruptura, ¿no? Cuando llegamos a la ruptura, ese valor, ¿sí? Sumado a la presión de confinamiento sigma 3, nos da de resultado el esfuerzo principal sigma 1. También en la segunda etapa, nosotros podemos controlar las condiciones de drenaje, ¿no? Por ejemplo, evaluar una condición drenada, una condición no drenada. Si yo quiero evaluar una condición drenada, abro las válvulas, permito el flujo de agua, no se genera exceso de presión. Si queremos evaluar una condición no drenada, ¿no? La válvula se cierra, no hay variación de volumen, se induce el exceso de poro presión. ¿Ok? Entonces, esas condiciones nosotros podemos evaluar durante la ejecución del ensayo. ¿Ok? En todas las condiciones. Bien. Si vemos ahora aquí, ¿no? En la primera etapa, en la etapa de confinamiento, solamente tenemos el sigma 3, ¿ok? Y en la etapa de corte ya podemos calcular el sigma 1. Y si conocemos el sigma 1 y el sigma 3, tenemos un estado de esfuerzos, ¿no? Un círculo de Mohr, ¿no? Que es finalmente el que se evalúa, ¿cierto? Y si nosotros tenemos los 3 estados que llevan el suelo a la falla, la tangente a esos 3 estados de esfuerzos corresponde al criterio de falla de Mohr-Coulomb. ¿Ok? Y estos mismos estados de esfuerzos en la falla, ¿no? Estos puntos máximos, nosotros los podemos plotar aquí en el diagrama PQ a través de la línea KF, ¿no es cierto? Entonces, podemos evaluar la trayectoria de esfuerzos a partir de estos resultados del ensayo. También, tanto en la primera como en la segunda etapa. ¿No? Bien. Aquí se muestra un otro ejemplo, no es que, y también solo para mostrar que no es que siempre la trayectoria de esfuerzos va hacia la derecha, ¿no? En sentido ascendente, sino que depende de las condiciones que vayamos a ensayar, ¿no? Si yo tengo el suelo está en reposo y coloco una cimentación, sí, pues voy a estar aumentando los esfuerzos. Pero si yo hago una excavación, voy a liberar los esfuerzos. Ahora, si yo voy a hacer un túnel, también voy a tener una liberación de esfuerzos a una determinada, en una determinada área. Y también voy a tener, ¿no? Si yo coloco una placa de anclaje, también voy a tener una disminución, bueno, un aumento, pero en el otro sentido respecto a los esfuerzos. Entonces tengo la línea KF, ¿no? En ambos sentidos también, ¿no? Entonces todo depende de las condiciones que vayas a ensayar. En nuestro caso, nuestras trayectorias de esfuerzos, como están aumentando las presiones, nosotros tenemos siempre en el sentido de estar aumentando las presiones hasta llegar a la falla. ¿Ok? Una vez que hemos revisado
el ensayo de un modo general, nosotros podemos evaluar 3 tipos, ¿ok? Nosotros podemos evaluar 3 tipos del ensayo de compresión triaxial, que corresponde a estos 3. Este ensayo de compresión no confinada no se realiza en el mismo equipo, o sea, no se realiza con la cámara de compresión, se realiza en otro equipo, entonces por eso lo evaluamos de manera independiente, ¿ok? Entonces, lo que nos interesa en este caso son estos 3 ensayos, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Todo claro, profesora. Ok, está bien. Listo. Entonces, vamos a entrar a la explicación de cada uno de estos tipos de ensayo. Comenzando por el ensayo de consolidación drenado CD. ¿Ok? Consolidado drenado, perdón, consolidación no, consolidado drenado CD. ¿Ok? Este ensayo permite obtener los parámetros de resistencia drenados o efectivos. ¿Qué sucede en este ensayo? En este ensayo la muestra de suelo se satura. La saturación es controlada por el parámetro de poropresión de Skempton, el parámetro B. Una vez saturada la muestra, le aplicamos la presión de confinamiento sigma 3 a la cámara, generando un exceso de presión neutra igual a la presión de confinamiento, ¿cierto? Y como las válvulas se mantienen abiertas, se permite el drenaje y se permite la consolidación y no se registra presión de poros. Se registra así el volumen de agua disipada, que es igual al cambio de volumen de la muestra saturada. ¿Ok? Entonces, en esta primera etapa, nosotros consolidamos la muestra con el esfuerzo sigma 3, pero no hay exceso de presión de poros. ¿Ok? Y en la segunda etapa se aplica el esfuerzo desviador lentamente hasta el corte. Como la válvula de drenaje se mantiene abierta, ¿no? Entonces no se genera exceso de presión de poros, por lo tanto, ¿no? Los esfuerzos efectivos son iguales a los totales, ¿ok? Entonces vamos a ir haciendo aquí un resumen, ¿ok? Vamos a poner acá. Ahí, ya. Aquí voy a colocar ensayo. Ensayo. Vamos a colocar así. Primera etapa. Segunda etapa. Ay, segunda etapa. Exceso de poropresión total. Poropresión total. Y aquí esfuerzos. Vamos a llevar esto un poquito más de acá. ¿Ok? Y en el primero habíamos dicho el ensayo CD consolidado drenado. Consolidado drenado. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí en el medio. Aquí así. Y hemos dicho que en la primera etapa, ¿no? Las válvulas se mantienen abiertas. Entonces, aquí en la primera etapa, ¿sí? Vamos a poner aquí la válvula abierta, ¿ok?
Por lo tanto, el exceso de presión de poros, o sea, eso sí lo voy a colocar aquí, el exceso de presión de poros es 0, ¿no? El exceso de presión de poros en la primera etapa es 0. ¿Ok? Y dice que aplicamos el esfuerzo desviador lentamente y la válvula de drenaje se mantiene abierta también. Entonces, esta válvula abierta, el exceso de presión de poros en la segunda etapa también es 0. Por lo tanto, el exceso de presión de poros total es 0 también, porque es la suma de las presiones de poros en las dos etapas. Igual a 0. Y como dice aquí también, ¿no? Y eso es, digamos, lo que resaltamos aquí, los esfuerzos, ¿no? Son iguales. Los esfuerzos efectivos son iguales a los totales. Entonces, si el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total, yo voy a tener la cohesión efectiva igual a la cohesión total, el ángulo de fricción efectivo igual al ángulo de fricción total. ¿De acuerdo? Esto para el ensayo CD en la primera, o sea, para el primer ensayo, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo así. Ya está. Ese es para el ensayo CD. Entonces, veamos más detalles sobre el ensayo CD. Voy a grabar. Aquí vemos, ¿no? En la primera etapa, ¿ok? La etapa de consolidación, el sigma 3, ¿no? La consolidación se da a través del parámetro de poropresión de Skempton. Si tenemos suelos blandos, son cercanos a 1. Si tenemos suelos rígidos, son menores que 1. Ojo que si estamos hablando de suelos blandos y rígidos, nos estamos refiriendo a suelos finos, ¿verdad? Entonces, estos valores se pueden adoptar, ¿no? De las tablas de la bibliografía, son valores teóricos que también se pueden analizar, ¿ok? Adriano, Brandon, Cristian, Josmar, Joel, ¿no? Vamos atendiendo aquí a la clase, ¿ya? Entonces, este de aquí en la segunda etapa, después voy a preguntar, por si acaso. En la segunda etapa, nosotros llevamos el suelo a la falla, ¿no? Entonces se genera este esfuerzo desviador, ¿verdad? Llegamos el suelo a la falla y podemos obtener finalmente, ¿ok? Los parámetros de resistencia. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Los parámetros de resistencia porque puedo obtener los 3 círculos de Mohr en estados de esfuerzo sucesivos, ¿no? En donde el suelo falla. Y evaluar los parámetros del ángulo de fricción y la cohesión con las ecuaciones en función de los esfuerzos principales, sigma 1 y sigma 3. Adicionalmente, conociendo el ángulo de fricción, podemos encontrar también el ángulo de falla del suelo, ¿no? Esto cuando el suelo se trata de una arena, ¿no? Una arena limpia, la cohesión es igual a 0, ¿ok? Cuando tenemos una arcilla sobreconsolidada o un suelo mixto, tenemos valores de cohesión y ángulo de fricción, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para este caso de la arcilla sobreconsolidada, nosotros tenemos resultados de 3 círculos de Mohr, 3 ensayos, ¿no? Lo que habíamos explicado también en la clase anterior. Si tenemos tres ecuaciones, 2 incógnitas, podemos evaluar 2 de ellas, ¿no? Y encontrar los parámetros de phi y de la cohesión, ¿ok? Aquí se muestra también, ¿no? Los parámetros de resistencia en función de los círculos de Mohr. Y aquí también se puede ver, voy a dibujarlo acá porque esto de aquí faltó, ¿no? La línea KF por acá, ¿no? ¿Ok? Porque esta es la línea K0 y la trayectoria de esfuerzos llega hacia la línea KF. ¿Ok? Entonces voy a colocar.
línea KF, ¿ok? Que no aparece en el PPT. Entonces, ¿qué condiciones de campo? Y ahí viene también esta PPT que es súper importante, porque yo puedo ensayar todas estas condiciones en el laboratorio a través del ensayo CD, ¿ok? Y obtener precisión aceptable en los resultados. ¿En qué casos? En los casos que involucren arenas gruesas y gravas, saturados o no, excepto cuando nosotros estemos expuestos a cargas rápidas como terremoto, porque en este caso se debería realizar un ensayo de compresión triaxial cíclico, que no es el caso. Entonces, en esas condiciones, solamente cuando se trata de arenas gruesas y gravas, ¿no? Analizo mi ensayo CD. Generalmente en arena fina y a veces limos, y las cargas de campo se van a aplicar razonablemente lento. ¿Por qué? Porque al aplicar las cargas razonablemente lento, ¿ok? Nosotros evitamos inducir el exceso de presión de poros, ¿ok? Eso es lo que hacemos cuando evaluamos cargas lentamente. También podemos evaluar el ensayo CD en cargas a largo plazo, ¿no? En los que se permite la consolidación y el flujo de agua, o sea, la condición drenada en el ensayo. Taludes varios años después de la excavación, terraplenes construidos muy lentamente, sobre depósitos de arcilla blanda, presas de tierras con filtración constante, cimentación sobre arcilla mucho tiempo después de la construcción, etc. ¿No? Entonces, aquí esta PPT, digamos que analiza qué tipo de análisis voy a evaluar en el laboratorio, ¿no? Porque nosotros llevamos nuestra muestra al laboratorio y nosotros indicamos cuál es el ensayo que se va a realizar. No es el de laboratorio que te va a decir, con esto voy a hacer este y este ensayo. O tú no vas a llegar y le vas a decir, haga todos, a ver, ¿no? Porque obviamente no haces una sola muestra, ¿verdad? Y los ensayos de compresión triaxial tienen un costo elevado, ¿de acuerdo? Entonces, es importante de tener eso en consideración. Preguntas sobre el ensayo CD. Cristian, ¿quedó todo claro? Ana, ¿quedó todo claro? No necesariamente de preferiblemente, sino que en estas condiciones, ¿no? O sea, en todas estas condiciones puede ser. Es preferible cuando se tienen arenas gruesas o gravas, cuando se tienen arenas finas, pero las cargas son lentas, o cuando tienes condiciones a largo plazo, ¿no? Entonces, en esos casos utilizas o ensayas el ensayo de compresión consolidado drenado. Así es. ¿Qué es lo que implica el consolidado drenado? Que permites la consolidación, pero que no tienes que no se van a generar exceso de presión de poros. Eso es, cuando no tengas exceso de presión de poros, cuando no quieras generar exceso de presión de poros, o cuando la condición de campo te indique el tipo de suelo en el que no se va a generar presión de poros, es el ensayo CD. ¿Ok? Bien. Pasamos al ensayo CU. El ensayo CU es un ensayo que también me permite parámetros de resistencia drenados y no drenados.
Entonces dice, en la etapa 1 es similar a la primera etapa del ensayo CD. Se satura la muestra, se consolida la muestra bajo la presión de confinamiento sigma 3, la válvula de drenaje se abre para facilitar la consolidación y se mide el cambio de volumen. Solo que en la etapa 2 se aplica el corte a través del incremento del esfuerzo desviador. El corte, dice, se realiza en condiciones no drenadas. ¿Qué quiere decir? En la válvula cerrada. ¿Ok? La condición no drenada permite aplicar el esfuerzo desviador de manera más rápida que el ensayo CD. En la segunda etapa no hay cambio volumétrico. Se genera un incremento o reducción del exceso de presión de poros dependiendo de la densidad relativa de la muestra. ¿Recuerdan ustedes que cuando veíamos el mecanismo de superposición y hablábamos de la dilatancia y decíamos que en los suelos densos hay esta superposición es mayor, hay una mayor resistencia, y yo les decía que cuando hay dilatancia, cuando hay incremento de volumen, se genera ese efecto de succión y por lo tanto la presión de poros es negativa. Entonces, en este ensayo es en el cual nosotros podemos, es como el que nosotros podemos evaluar, ¿no? El exceso de presión de poros que se genera negativo en una muestra de suelo denso. Entonces, por eso dice que se genera un incremento o reducción dependiendo de la densidad del suelo, ¿ok? De la densidad relativa del suelo. Cuando hablamos de densidad relativa, estamos hablando de suelos granulares. Entonces, si queremos hacer el resumen, ¿no? Vamos al resumen que teníamos por acá. Vamos a ver lo siguiente. Dice que bueno, voy a copiar esto para hacerlo todo del mismo tamaño. Dice que en la primera etapa, el ensayo CU consolidado no drenado, vamos a poner aquí, consolidado no drenado, ¿ok? En la primera etapa se da igual, ¿no? Es decir, no hay exceso de presión de poros porque la válvula se mantiene abierta. Pero dice que en la segunda etapa, en la etapa de corte, la válvula se abre. Ay, perdón, aquí es cerrada. Ah, no, abierta, ¿sabes? En la segunda etapa, perdón, aquí, vamos a ver. En la segunda etapa, la válvula está cerrada, ¿ok? Entonces, como la válvula aquí está cerrada, ¿qué quiere decir? Que en esta etapa, ¿no? En la etapa 2, ¿okay? La presión de poros en la segunda etapa es diferente de 0. Por lo tanto, el exceso de presión de poros total, ¿no? Aquí. El exceso de presión de poros total será igual a la primera etapa más el exceso de presión de poros de la segunda etapa y será diferente de 0. ¿Por qué? Porque la presión de poros total será la presión de poros generada en la segunda etapa. Y si hay exceso de presión de poros, obviamente los esfuerzos efectivos son diferentes a los totales, ¿no? Los esfuerzos efectivos son diferentes a los totales, entonces yo voy a tener C' y C total. Ángulo de fricción efectivo y ángulo de fricción total. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede entonces en el ensayo consolidado no drenado. Veamos más detalles. El ensayo CU, ¿no? Ya hemos visto ahí, en la primera etapa se abre la válvula, en la segunda etapa se cierra. Ahora, la poropresión está comandada ya no por el parámetro B, sino por el parámetro A de Skempton, que también podemos revisar, ¿no? En la bibliografía. ¿Qué sucede entonces? A diferencia del ensayo CD, en el ensayo CU, los esfuerzos principales efectivos y totales, perdón, no son iguales. Entonces, si yo registro poropresión, aplico el principio de las tensiones efectivas.
¿no? ¿Qué dice el principio de las tensiones efectivas? Que el esfuerzo total o el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poros. Y eso es lo que se aplica en este caso, ¿no? Yo tengo el esfuerzo principal mayor en la ruptura, es el esfuerzo principal menor sigma 3 más el esfuerzo desviador, y eso me da el esfuerzo principal mayor total. Si yo le resto, ¿no?, el exceso de poropresión, me va a dar el esfuerzo efectivo. Y así para el caso del esfuerzo principal menor también. O sea, es válido el principio de las tensiones efectivas. Algunos resultados característicos de ensayos, por ejemplo, en arenas. Si nosotros tenemos arenas sueltas o arcillas normalmente consolidadas, consideramos la cohesión igual a 0, ¿no? Entonces, mi criterio de Fayet-Marcoulomb parte del origen. Yo tengo aquí entonces, ¿no?, el círculo de Mohr con los esfuerzos totales, y como se ha registrado por presión, hay una resta, ¿no? Entonces, mi círculo de Mohr efectivo se traslada hacia la izquierda, ¿ok? O sea, se reducen los esfuerzos. Ya cuando tenemos arenas densas, ¿no?, que también consideramos la cohesión 0, yo tengo mi esfuerzo, mi círculo de Mohr total, ¿sí? Y como en las arenas densas se genera la dilatancia, ¿no?, ese exceso de ese aumento de volumen, entonces la presión de poros es negativa. Y cuando yo aplico el principio de las tensiones efectivas, entonces sería el esfuerzo efectivo menos la presión de poros, o sea, suma. Por eso aquí el círculo de Mohr se traslada hacia la derecha. Y nosotros podemos obtener el criterio de Fayet-Marcoulomb, ¿no?, esa recta, tanto para parámetros totales como para parámetros efectivos. ¿Okay? Lo mismo se muestra aquí ahora para dos ensayos sobre una arcilla sobreconsolidada. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, en este caso sí tengo cohesión y ángulo de fricción. Y de la misma forma, ¿no?, veo que en este caso ha habido también dos ensayos, ¿no?, y hemos evaluado los esfuerzos totales, ¿no?, y los efectivos, ¿no? El esfuerzo total y el efectivo, ¿no?, se ha trasladado hacia la derecha también. ¿Ok? Entonces, estas PPTs aquí donde se muestran resultados de ensayos característicos son importantes que ustedes analicen. Aquí ya se muestra el plano sigma tau y el diagrama PQ, ¿no? Entonces, ¿qué tengo para el caso de los esfuerzos efectivos, ¿no? Aquí, entonces mi trayectoria de esfuerzos comienza acá y va hacia acá. Y el esfuerzo total, total está aquí y el efectivo para acá porque se reduce. Entonces, la trayectoria de esfuerzos va en ese sentido. En la trayectoria de esfuerzos no necesariamente, ¿no?, yo dibujo el círculo de Mohr, la verdad solamente corresponde a estas dos líneas, ¿no? No necesariamente esto es una curva también, simplemente se le da curvatura para que se pueda observar mejor el cambio, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Dudas, consultas? Ok. Aquí se muestra ya una trayectoria de esfuerzos un poco más compleja, ¿no?, cuando ya hemos evaluado muchos más estados de esfuerzos.
Esta, la PPT importante, ¿no? Que son las condiciones que nosotros ensayamos en el laboratorio, ¿ok? A través del ensayo, mira, a través del ensayo CU, ¿ok? ¿Qué condiciones son? La mayoría de casos que involucran resistencia a corto plazo. Suelo relativamente impermeable, suelos arcillosos que se deben cargar durante periodos que van de varios días, semanas, a veces incluso años, para arcillas de gran espesor, después de la consolidación inicial. Construcción de cimentaciones, terraplenes de carreteras, presas, fundación de carreteras, presas de tierra durante un desembalse rápido, etc. Entonces, en el ensayo CU se puede evaluar estos tipos, estas condiciones de campo. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Si con la aplicación de las cargas que voy a someter, ¿no? De la estructura al suelo, yo voy a generar exceso de poropresión o el suelo con el que voy a trabajar no tiene la permeabilidad suficiente como para evaluar condición drenada, entonces analizo en la condición no drenada. ¿Ok? De eso se trata, identificar cuál es el tipo de suelo y cuáles son las condiciones de carga. Con eso puedes decir en qué casos utiliza CD, en qué casos utiliza CU. ¿Ok? Bien. Y finalmente, el ensayo consolidado no drenado, UU. El ensayo consolidado no drenado, UU, dice que generalmente se realiza en muestras saturadas no alteradas de suelos de grano fino, arcillas y limos. El suelo ya se ha consolidado en campo y por lo que se considera que la muestra contiene las propiedades mecánicas que están presentes en campo donde se tomó la muestra. En este caso, te permite medir la resistencia al corte no drenado CU. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí en la etapa 1? No se permite que la muestra se consolide, ¿no? Dice, no consolidado. Entonces, durante la aplicación del sigma 3, la válvula está cerrada. Y en la etapa 2, se aplica el corte a través del incremento del esfuerzo desviador y también, ¿no? Se realiza en condiciones no drenadas, o sea, se cierra la válvula. Las muestras saturadas, ¿no? Se obtiene la misma resistencia al corte bajo diferentes presiones de confinamiento. Para aquella muestra que se encuentre parcialmente saturada, exhibe diferentes valores de resistencia al corte dependiendo de la presión de confinamiento. ¿Ok? Entonces vamos al resumen que habíamos hecho por acá. Después lo voy a llevar ahí abajo, creo que es mejor. Vamos a colocar aquí. Voy a copiar este de acá. UU. Ok. Aquí ahora será UU. No consolidado, no drenado. No consolidado, no drenado. Y aquí dice que la válvula, ¿no? Se mantiene, vamos a ponerlo aquí nomás, cerrada. Si se mantiene cerrada, entonces quiere decir que el exceso de presión de poros que se genera en esa primera etapa es diferente de cero. Por lo tanto, ¿no? Aquí es válida solamente esta primera ecuación, ¿no? Mejor lo hacemos así, más rápido. Listo. Es válido esto porque medimos, ¿no? Las poropresiones en las dos etapas. Y aquí, bueno, obviamente, ¿no? Sabemos que los esfuerzos no son iguales y principalmente debido al tipo de suelo que ensayamos en estas condiciones, obtenemos el CU, que corresponde a la cohesión en condiciones no drenadas. ¿Ok? Vamos a grabar.
Vamos a ver si puedo. Creí que podía copiar esta página, pero creo que no. Bueno, ya no importa. Ahí queda entonces el resumen. Ya quería ponerlo abajo, pero creo que no se puede. A no ser que lo veamos así, de repente. A ver. Voy a tratar de... Voy a ir bajando esto. Ah, creo que no. Creo que no se puede mover esto. A ver. Send link forward. No, ya bueno, no importa. Vamos, continuamos nomás con lo que ya tenemos. Muévete. Aquí, ya no, listo, ya listo. Bien, entonces ya tenemos los tres tipos. Ah, no, nos falta ver en qué condiciones ensayamos el ensayo. O cuál es el resultado característico del ensayo. Aquí nosotros vemos, ¿no?, que en estos tipos de suelo, los suelos arcillosos, consideramos el ángulo de fricción 0. Entonces, nuestro criterio de falla de Moore-Coulomb es paralelo al eje sigma, ¿no? Y el valor de la cohesión en condiciones no drenadas, o sea, ¿sí?, corresponde al radio de la circunferencia, ¿no? O a la mitad del esfuerzo que lleva el suelo a la falla. Esto ocurre, ojo, cuando el suelo está saturado al 100%, ¿no? Si el suelo no está saturado al 100%, ahí sí tengo cohesión y ángulo de fricción, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las condiciones de campo que se evalúan aquí? Bueno, las que vemos acá, pues, ¿no? Donde dice... La mayoría de suelos cohesivos de drenaje relativamente pobre, donde las cargas de campo se aplicarían suficientemente rápido para que no se produzca drenaje. Relleno compactado en una presa de tierra que se está construyendo rápidamente, la resistencia de un suelo, ¿no?, de cimentación que se va a cargar rápidamente, ¿ok? La resistencia de un suelo, una excavación después del corte, ¿ok? En esos casos, nosotros evaluamos, ¿no?, o colocamos el ensayo de compresión UU, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro? Bien. El otro ensayo que aparece ahí como cuarto, ¿no?, es el ensayo no confinado, compresión triaxial, bueno, en verdad sería compresión axial no confinado UC, ¿no? ¿Por qué no lo puse junto? Porque, como vemos, se desarrolla en otro equipo, no dentro de la cámara de compresión. Este tipo de ensayo ocurre, ¿no?, o se analiza para evaluar las condiciones o para obtener la cohesión en condiciones no drenadas CU. Normalmente se utilizan muestras inalteradas de suelos cohesivos, ¿no? Entonces, este ensayo aplica para suelos no cohesivos porque debemos de tener la muestra en estas condiciones, ¿verdad? La presión de confinamiento aquí es 0, no hay presión de confinamiento, entonces mi círculo de Moore comienza, ¿no?, del origen, ¿ok? La carga se aplica rápidamente en la muestra para causar la ruptura. Cuando se alcanza la ruptura, el esfuerzo principal menor sigma 3 igual a 0, por lo tanto, el esfuerzo principal mayor es el sigma 1 que se mide en el ensayo. O sea,
ya nos da directo el valor, no hay esfuerzo desviador, ¿no? Y entonces el resultado típico de un ensayo de compresión no confinada corresponde a esta gráfica, ¿no? Círculo de Moore partiendo del origen, ¿no? Criterio de falla de Moore-Coulomb paralela al eje sigma, ¿sí? Y aquí algunos valores dependiendo de la consistencia relativa del suelo fino con el que estemos trabajando. Bien, ahí, digamos, finaliza el ensayo de compresión triaxial o de compresión axial en el último caso. Luego les dije que iba a mencionar el ensayo de corte directo, que si bien también les comenté, no se utiliza ya para el cálculo de los parámetros de resistencia propiamente dichos, ¿no? En un tiempo atrás, sí, este era el ensayo que más se utilizaba para el cálculo de la cohesión y el ángulo de fricción. ¿Ok? Entonces, por eso es importante de tener en cuenta. Bien, veamos algunos detalles entonces sobre este ensayo. El ensayo de corte directo es un ensayo simple, antiguo, ¿no? Que se usaba para determinar los parámetros de corte del suelo. En este caso, ¿sí? Los cuerpos de prueba podían tener forma circular o cuadrada. El tamaño de los cuerpos de prueba generalmente eran de 5 centímetros o 10 centímetros y 2 centímetros y medio de espesor. En este ensayo predeterminamos la superficie de falla, ¿ok? De forma horizontal. Se genera una fuerza normal que es aplicado de forma constante en la parte superior de una caja metálica de corte. La fuerza de corte es aplicada al mover una mitad de la caja de tal forma de provocar la ruptura durante el cuerpo de prueba. Dependiendo del equipo, el ensayo puede ser de carga controlada o de deformación controlada, ¿no? En el ensayo de carga controlada, la fuerza de corte es aplicada en incrementos iguales hasta la ruptura. En el ensayo de deformación controlada se aplica una tasa constante de desplazamiento de corte. ¿Ok? Bueno, antes de entrar aquí, voy a nuevamente hacer como que un resumen, como hicimos en el caso anterior. ¿Ok? Voy a poner aquí ensayo de corte directo. Entonces, voy a poner aquí un poquito más. Igual que en el caso anterior, también se desarrolla en 2 etapas. En la primera etapa, ¿ok? Que es, ya no necesariamente se le llama como etapa de confinamiento, pero, ¿no? Como hemos dicho, es una caja metálica, ¿sí? Que está dividida a la mitad. Entonces, es algo así. ¿Ok? Voy a mover un poquito porque están, digamos, juntitas. ¿Ok? Y en esta primera etapa, bueno, vamos a ponerle aquí la base. Ay, espérense, ¿quién está hablando en el chat? Araceli, ¿no se escucha? ¿No se escucha lo que estoy hablando? Avísenme porque de repente estoy hablando un montón y nadie me está escuchando. Si se escucha, entonces no es problema de Araceli. Muy bien. Bueno, aquí está la base, ¿ok? Entonces, en la primera etapa, nosotros generamos, ¿no? Como dice ahí en la descripción, tenemos una carga, una fuerza normal, se le aplica una fuerza normal a la caja, ¿no? Este es un resumen, ¿no? Ahorita después vamos a ver ahí el video. Una fuerza normal, ¿ok? Esa fuerza normal, ¿no? Corresponde, bueno, en este caso sería, si yo quiero encontrar la presión, ¿no?
que se le aplica ahí a la muestra sería la fuerza normal entre el área, ¿no? Sería lo que equivale a la presión normal, a lo que equivaldría al sigma 3 que usábamos en el caso anterior, ¿no? También debes elegir cuáles son las presiones que vas a ensayar, ¿no? Tienes que ensayar también 3 veces, ¿no? Tienes que hacer 3 ensayos en la misma muestra en diferentes condiciones. Entonces, voy a poner aquí. Ya en la segunda etapa, ¿ok? En la segunda etapa, lo que hacemos, segunda etapa, estamos en esta condición de generar una presión normal y aplicamos además, ¿no? Una fuerza cortante, en este sentido, una fuerza horizontal, ¿no? Voy a poner aquí así. Una fuerza horizontal, llamémosle T, que hace que la caja se deslice, ¿no? Se desplace, ¿ok? Esa es una fuerza horizontal creciente con el objetivo principal de mover la parte superior, ¿ok? Porque como es una cajita, ¿no? Entonces la parte superior se va a mover. Entonces, ¿qué ocurre cuando hacemos esto? ¿No? En esta misma segunda etapa, al aplicar esa carga horizontal, esto se va desplazando, ¿ok? Así. Entonces, aquí se genera, ¿no? Aquí se genera, voy a colocarlo en verde. Aquí se genera una superficie de falla, ¿no? Aquí se genera una superficie de falla horizontal. ¿Ok? Horizontal. Y aquí se genera, ¿qué cosa? Aquí se genera una deformación, ¿no? Aquí se genera una deformación. Este delta, ¿no? Yo voy aplicando la carga, ¿sí? Hasta que este delta, y ahí termina el ensayo, hasta que este delta es más o menos 10, llega a más o menos 10% del diámetro o sección de la muestra. Del diámetro o sección de la muestra. ¿Ok? Entonces, ese es el ensayo de corte directo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió el ensayo? ¿Cuáles son las gráficas que se obtienen? Estas. Se obtienen las gráficas, ¿no? De esfuerzo cortante y deformación cortante, ¿ok? Y el comportamiento es diferenciado porque en el caso de las arenas densas o arcillas sobreconsolidadas, nosotros tenemos esta gráfica en donde podemos obtener un corte pico, ¿no? Una resistencia al corte pico y una resistencia al corte residual. En el caso de arenas sueltas o arcillas normalmente consolidadas, la gráfica que se desarrolla es solamente esta, ¿no? Solamente hay una resistencia en donde el suelo falla, ¿ok? ¿Por qué? Porque no está tan confinado, ¿no? La muestra está en condición suelta. En este ensayo, a diferencia del ensayo de compresión triaxial en el que nosotros obtenemos los valores de sigma 1 y sigma 3 para poder trazar los círculos de Mohr, aquí nosotros obtenemos los cortantes, ¿no? Las deformaciones, y esos cortantes los relacionamos a los esfuerzos normales, ¿no? A estos de aquí que obtenemos, ¿ok? Entonces, no tengo el sigma 1 y sigma 3, lo que tengo son pares, sigma tau, ¿ok? Y sigma 1, tau 1, sigma 2, tau 2, y eso me permite establecer también, ¿no?
el criterio de falla de Markov, por ejemplo, para parámetros pico o para parámetros residuales. ¿Ok? Este ensayo, ¿sí? En el ensayo de corte directo, y eso es importante tener en cuenta, no se puede, no se tiene control sobre el drenaje. ¿Ok? Las cargas se aplican lentamente para no inducir el exceso de poropresión. Entonces, si no es posible, poropresión, si no es posible medir la poropresión, entonces los esfuerzos, ok, aquí el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total, ¿no? Entonces, esto es importante de considerar en el caso del ensayo de corte directo. Por eso es que es un ensayo simple, por eso es que ya no se utiliza. Bueno, en la norma todavía van a encontrar que el ensayo de corte directo es posible utilizar en el análisis de rellenos controlados, pero no para la obtención ya de parámetros de resistencia del suelo para proyectos de ingeniería. ¿Ok? Bien, entonces puedes obtener, por ejemplo, las gráficas características para las arenas, ¿no? Ahí tienes los pares sigma tau que has adoptado en el ensayo. Y también el criterio de falla para las arcillas, donde sí tienes, ¿no? El valor de la cohesión y el ángulo de fricción. Aquí la cohesión es 0, ¿no? Cuando parte del origen. Desventajas. No se tiene control sobre el drenaje, no se puede medir la poropresión, por lo tanto el ensayo debe ejecutarse lentamente, ¿no? Para no inducir corte debido a la poropresión. Como no hay poropresión, los esfuerzos efectivos son iguales a los totales. El plano de corte es predeterminado, ¿no? El suelo falla en la horizontal, o sea, no donde el suelo tiene que fallar, sino ya directamente en la horizontal, ¿ok? El estado de tensión en el plano de falla es más complicado que el modelo simple, no se puede medir deformaciones, no se conoce el estado de esfuerzos, ¿no? No se conoce, digamos, las deformaciones, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Quedó claro el ensayo de corte directo? Vamos a entrar a ver aquí el video del ensayo y con eso finalizamos para dejar solamente los ejercicios. ¿Ok? Vamos a ver si... bueno, el curso es mucho más teórico que práctico, ¿no? Para poder analizar los ejercicios o los resultados de los ensayos, que no son ejercicios, ¿no? Es análisis de resultados. Debes tener el concepto teórico claro, ¿no? Entonces, sí, hay bastante teoría. ¿Ok? Bien, voy a poner aquí el ensayo. Creo que está acá. Engineering course Civ E3208. The purpose of this lab is to analyze the performance of a sample of coarse-grained soil in shear. A motor which drives the box forward. Por este ladito aquí, nosotros estamos aplicando la carga horizontal
Y luego van a ver que esto de aquí va a subir aquí, va a aplicar la carga vertical, ¿no? La normal. Aquí dentro se coloca la caja con la muestra, ¿ok? Este equipo, este modelo es un poco antiguo, ¿no? Pero digamos que todos los demás tienen las mismas componentes. A jig to apply a specific load directly on top of the soil. Sí, creo que se congeló el video. Sí, en los 15 primeros segundos, creo, más o menos, se congeló un rato, luego no se le escuchó la explicación que dio y bueno, de hecho se pudo escuchar. Pero era lo mismo, o sea, la carga tangencial y aquí al interior de la, o sea, en esta caja de corte va la muestra, ¿no? Eso era lo que estaba explicando. While in shear, a force gauge or load cell, which will record the amount of shear being applied, and 2 strain gauges, one vertical, which will record any consolidation that takes place, and one horizontal, which will record the horizontal displacement. Obtain a sample of soil in a container and record the mass of the soil plus container. In our case, we will be using this sand. Assemble the 2 halves of the shear testing box by aligning the holes and tightening the 4 screws. Fill the testing box with soil like this. Fill the box most of the way, leaving a space of about half a centimeter. Gently compact the soil using a hammer. Use this flattening tool to flatten the surface of the soil. The tool also shows what level of soil is appropriate. If there is too much, remove some like this. If there is not enough, add more. Place the metal plate with ridges face down on the soil. Make sure that the ridges are perpendicular to the direction of loading. Loading will be applied in the direction of the large hook on the testing box. Place the top cap on top of this, as well as a small metal ball which holds up the vertical load jig. Finally, record the mass of the remaining soil in the container. This will give the mass of the soil being used in the test. Use the 2 handles to lift the testing box and place it in the larger shear box like this. Remove the screws holding the 2 halves of the testing box together. Note that the top half of the shear testing box is now free to move around. Mount the load cell between the shear testing box's hook and the brace at the end by adjusting this screw. Adjust the horizontal strain gauge so that it's resting against the outer shear box. Place the loading jig on top of the testing box and move the vertical strain gauge on top of this. The vertical gauge should sit on the extended bit of metal on top of the jig. Load the testing software and make sure all 3 gauges are connected. This software will record displacement in both directions and load. The motor at this end can be adjusted to change the rate of displacement. We will change it to 1.3 millimeters per minute. For our experiment, we will be running the shear test at 3 levels of vertical load: 4 kilograms, 8 kilograms, and 16 kilograms. Apply 4 kilograms to the bottom of the loading jig. Zero the instruments and start the test. The software should start recording. Once the horizontal load peaks and then drops off, stop the test and save the data to a file. Reset the mechanism for the next test by moving the shear boxes to their original positions. Increase the load to 8 kilograms and repeat the Aquí se van aplicando, ¿no?, los diferentes estados de carga. Procedure for the next test, and repeat it once again for 16 kilograms. For each of your tests, the horizontal load should climb to a maximum and then taper downward. The maximum load will increase with increasing confining pressure. Ojo que aquí primero se evalúan cargas, ¿no? Las cargas horizontales aplicadas contra los desplazamientos. Y eso luego digamos, se coloca en términos de esfuerzos. For vertical displacement, your tests should look something like this. Determine the maximum load at each level of confining pressure. Plot horizontal load on the y-axis against the 3 confining pressures. Find the line of best fit to these 3 points. The apparent angle of shear resistance is the angle of this line. The apparent cohesion of the soil is the y-intercept of this line. Calculate both.
Now that we've found both shear strength parameters, this concludes the direct shear test lab. Bien, preguntas, consultas, dudas. En el video Dígame. aparecen dos ángulos. Aparecen dos ángulos, que es uno el ángulo de roce, creo, y el otro no lo escuché No, bien, el pero- ángulo residual y el ángulo pico, que ya lo expliqué también aquí, ¿no? Porque eso solo ocurre cuando tienes suelos densos, ¿no? Cuando tienes suelos densos, puedes evaluar la resistencia pico y la resistencia residual. ¿Ok? ¿Era está eso? bien. ¿O no? Sí, bueno, ahí lo pone como gráficamente, como si fuese el mismo ángulo, Ah, porque bueno, porque igual lo tienes que calcular para la misma muestra, ¿no? Porque es la claro. misma muestra. Ujú. Vale. Gracias, Miss. Ok. ¿Alguna otra consulta? Bien. Revisen entonces el material de clase. Les dije en la primera sesión que aquí en la bibliografía complementaria había este libro del ADE, aquí les voy a poner, ¿no? Que es justamente sobre el ensayo de compresión triaxial, ¿no? Donde pueden obtener más detalles, ¿sí? Sobre este ensayo, ¿ok? Nosotros ya en la siguiente sesión vamos a entrar a los ejercicios, ¿no? Que son, la verdad, interpretación de resultados de los ensayos. Por eso es que la parte teórica es importante que la tengan en cuenta, ¿ya? Listo, eso sería todo, jóvenes. Cuídense bastante y nos encontramos el martes. Esta PPT yo ya la compartí, Araceli, y voy a pasarla nuevamente, pero cuando termine toda la unidad 1, ¿no? Entonces la idea es que ustedes, como ya tienen este PPT con esta información, que bueno, está un poquito diferente a lo que está en el aula virtual porque son las mismas PPTs, solo le agrego una que otra cosa, es para que ustedes acompañen y hagan las mismas anotaciones que yo hago. ¿Ok? Pero sí lo paso, pero al final, ¿no? Porque si no, en cada clase les voy a estar pasando 2 hojitas y 2 hojitas, ¿no? Entonces, ya cuando termine toda la unidad 1, ahí les paso ya todo completo, ¿ok? Pero la idea es que ustedes hagan sus propias anotaciones. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? La de los ejercicios del día martes sí se los paso porque ese sí es un archivo separado, en verdad me había olvidado. Ya, ahorita se los mando, ¿ok? Listo. Gracias, Miss. Aquí, cuídense, chao, chao. Gracias, profesora. Que tenga buen día. Chao, chao. A toda la profesora, gracias.